En una tranquila mañana de invierno, en un hospital de la ciudad, ocurrió un acontecimiento que dejó a todos boquiabiertos, el nacimiento de un bebé que, a simple vista, parecía tener 80 años. La sala de partos, normalmente un lugar de alegría y celebración, se transformó en un escenario de incredulidad y asombro. Desde el momento en que el doctor Hernández, hizo su aparición sosteniendo al pequeño, todo el mundo, desde las enfermeras hasta los especialistas, quedó paralizado. El hecho de que un recién nacido pudiera presentar características de un adulto mayor era difícil de comprender, y muchos se preguntaban si estaban siendo parte de un episodio de ciencia ficción. Los ojos atónitos de los presentes se centraron en el rostro del bebé, cuyos rasgos marcados por el tiempo dejaban claro que, en un sentido, había llegado al mundo con un pasado ya cargado, un pasado de experiencias y recuerdos que desafiaban la lógica. La piel del pequeño esbozaba arrugas y era de un tono inusualmente gris, una combinación que contrastaba de manera impactante con los típicos colores de la piel de un recién nacido. Y mientras el personal médico se recuperaba de su asombro inicial, comenzaron a hacer preguntas sobre la salud del bebé. A pesar de su apariencia inusual, el pequeño respondía a estímulos y, milagrosamente, respiraba con normalidad. Sin embargo, la inquietud empezó a invadir la sala, ya que el equipo médico sabía que había que hacer más investigaciones, una serie de pruebas, para entender lo que realmente estaba sucediendo. Las redes sociales y la prensa estaban a punto de enterarse de esta asombrosa historia, que pronto se volvería viral. Pero, pese a todo lo inesperado, lo que estaba sucediendo allí dentro del hospital era una mezcla de asombro e incertidumbre. El doctor Hernández, junto a su equipo, comprendió que la historia de este bebé tendría un impacto que iría más allá de las paredes del hospital. La sensación de que algo verdaderamente extraordinario había ocurrido no solo iba a resonar en los pasillos, sino que pronto captaría la atención de todo un mundo ansioso por escuchar sobre lo que los médicos no podían explicar, lo inexplicable. La situación en la sala de parto se volvió cada vez más intensa debido a la incredulidad de todos los presentes. Todos se preguntaban qué tipo de fenómeno era el que tenían frente a ellos. Las enfermeras, con miradas desorbitadas y sus murmullos apenas audibles, intercambiaban comentarios, tratando de entender lo que estaban viendo. Esto es imposible, decía una de ellas, mientras trataba de comprobar el pulso del bebé, que latía con una regularidad que contradecía su apariencia. Los médicos comenzaron a organizarse rápidamente, haciendo que cada uno asumiera un papel específico en este inusual escenario. La doctora López, pediatra de larga trayectoria, tomó el mando, sintiendo la necesidad de actuar con rapidez y precisión. El personal médico, inicialmente paralizado por la sorpresa, tomó una respiración profunda y empezó a hacer una serie de pruebas que determinarían si el pequeño estaba en condiciones de salud. A pesar de su apariencia, el bebé respiraba y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, su piel no presentaba el rubor típico de un recién nacido, más bien, era de un tono grisáceo y arrugado, como si hubiera vivido años en el mundo antes de ese instante. Debemos hacer exámenes de inmediato, ordenó la doctora López, intentando mantener la calma ante el pánico que comenzaba a gestarse en el fondo. Mientras tanto, el doctor Hernández explicó que debían realizar pruebas de laboratorio y ecografías para verificar que no hubiera complicaciones internas. No hay signos evidentes de malformaciones, comentó con un tono que trataba de transmitir confianza a su equipo, aunque interiormente compartía la misma sorpresa y confusión que los demás. Las reacciones en la sala eran variopintas, unas enfermeras sostenían sus pequeños dispositivos, preparándose para anotar cualquier cambio, mientras que otros simplemente observaban con los ojos muy abiertos, como si el pequeño pudiera decidir en cualquier momento darles una nueva lección que discutir durante días. Las conexiones intravenosas, normalmente usadas para rehidratar o administrar medicamentos a los recién nacidos, se estaban apurando en una especie de danza coordinada. ¿Qué tipo de diagnóstico podríamos tener aquí?, susurró uno de los médicos mientras revisaba los signos vitales del bebé. Un par de estudiantes de medicina que se encontraban allí como parte de su formación, intercambiaban miradas llenas de asombro e incertidumbre. Para ellos, este caso era un raro fenómeno que podría ser estudiado durante generaciones.
Hay algo profundamente inquietante en el hecho de que este pequeño ser estaba desafiando la lógica médica, generando a su paso un océano de preguntas. A medida que la conmoción se comenzaba a asentar un poco más, el equipo de neonatología organizó sus pensamientos y coordinaciones. Había que tomar decisiones médicas que, sin duda, marcarían el inicio de un camino médico que nadie esperaba. La primera medida fue estabilizar al bebé, estabilizarlo mientras se comenzaban a realizar análisis de ADN y tomas de muestras. Aunque los médicos trabajaban con rapidez, la mezcla de emoción y certera ansiedad era palpable en el ambiente. Ellos también estaban a la espera de resultados que podrían cambiar no solo la vida del bebé, sino, en un plano mucho más amplio, la comprensión médica de lo que podían enfrentar. Las incertidumbres sobre la salud del pequeño y su desarrollo posterior llenaban la sala, donde el asombro se convertía en determinación para encontrar respuestas. Poco después del asombroso nacimiento, la noticia comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. En cuestión de minutos, los teléfonos del hospital empezaron a sonar, los periodistas de los grandes medios hacían preguntas, solicitando cualquier detalle sobre el pequeño que desafiaba las leyes de la naturaleza. La sala de noticias del hospital se llenó de luces brillantes y micrófonos, mientras reporteros de diversas cadenas de televisión corrían de un lado a otro, ansiosos por obtener la primicia. El impacto mediático fue instantáneo, y pronto la historia del bebé de 80 años comenzó a circular en las redes sociales, capturando la atención de miles, incluso millones, de personas alrededor del mundo. Esto es la historia del siglo, decían algunos, un fenómeno que necesita ser explicado, mientras otros simplemente se maravillaban en estado de incredulidad. Mientras tanto, en un rincón del hospital, la madre del bebé, María, se encontraba en estado de shock. La súbita avalancha de atención mediática y el asombro de la situación hicieron que una mezcla de incertidumbre y orgullo la invadiera. María parpadeó, aún tratando de digerir lo que había vivido. ¿Por qué mi bebé?, se preguntaba, sintiendo la mirada del mundo sobre sus hombros. Todo esto era abrumador. Los reporteros le hacían preguntas que nunca se hubiera imaginado tener que responder en ese momento. La emoción de ser madre se entrelazaba con el miedo de que su pequeño fuese tratado más como un fenómeno noticioso que como un hijo. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena y las voces de los reporteros se oían cada vez más, un grupo de familiares de María había llegado al hospital. Sus rostros reflejaban preocupación, pero también asombro, intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las abuelas, las tías y los primos, todos querían ver al pequeño y conocer la historia que ya se propagaba en sus teléfonos. Es un milagro, decía una de las tías, con lágrimas en los ojos, mientras luchaba con las noticias que llegaban de cada rincón. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo, y entre las publicaciones, algunos ya empezaban a apodar al bebé como el pequeño anciano. En el transcurso de las horas, los medios comenzaron a presentar diferentes teorías sobre lo que podría haber llevado a este fenómeno inusitado. Algunos hablaban de rarezas genéticas, otros de condiciones raras que de repente se manifestaron en un pasado escondido. María, aunque inmersa en una vorágine de emociones, comenzó a recibir mensajes de apoyo de amigos y desconocidos, quienes le ofrecían palabras reconfortantes y oraciones para el bienestar de su bebé. La noticia era un llamado de atención para muchos, creando conexiones entre personas que buscaban entender lo que la ciencia aún no podía explicar. Sin embargo, en el fondo de su corazón, María sabía que el verdadero desafío no sería lo que el mundo pensara sobre su hijo, sino más bien cómo formaría un hogar lleno de amor y seguridad en medio del torbellino mediático. La atención era abrumadora, pero su bebé era lo más importante, y solo anhelaba que pudiera crecer con la felicidad, la salud y el amor que todos los pequeños merecen. A medida que el escándalo mediático crecía y miles de ojos se posaban sobre la sala de neonatología, el equipo médico tenía que actuar rápidamente para hacer frente a situaciones desconocidas y aterradoras. La doctora López, con su experiencia y determinación, decidió convocar a un grupo de especialistas en genética y en condiciones raras del recién nacido. Pronto, se escucharon murmullos de anticipación dentro de la sala, donde había un sentido de urgencia que obligaba a todos a colaborar y a poner a prueba sus conocimientos. Esto es,
Esto es algo que jamás he visto, murmuró la doctora, tratando de contener su emoción y asombro. La importancia del momento la obligaba a mantener la claridad en medio de la confusión. Los especialistas llegaron rápidamente, y el ambiente se llenó de un aura de expectación y análisis. Cada uno de ellos traía consigo un arsenal de conocimientos teóricos y prácticos sobre anomalías cromosómicas y enfermedades genéticas. La primera tarea fue realizar un análisis exhaustivo del ADN del bebé, buscando respuestas a una pregunta crítica: ¿qué era lo que había llevado a que este pequeño presentara características que desafiaban la lógica médica? Cada uno de los exámenes era realizado con la precisión que solo los mejores en su campo podían ofrecer, mientras los murmullos llenaban la habitación y se intercambiaban miradas preocupadas. Entre los estudios más relevantes, se llevaron a cabo ecografías avanzadas y pruebas de sangre para verificar la función orgánica del bebé y buscar cualquier indicio de anomalías cromosómicas. Necesitamos saber si hay algún marcador que nos hable de su condición, dijo un genetista, mientras revisaba minuciosamente los resultados de las pruebas, tomando notas que serían cruciales para entender la complejidad del caso. A pesar de las pruebas, los informes iniciales no arrojaban resultados concluyentes, resultados que dieran explicaciones claras. Las reacciones en el equipo eran variadas, desde la confianza de los médicos más veteranos hasta la inquietud de los más jóvenes, que no estaban acostumbrados a enfrentar un caso de tal magnitud. Mientras tanto, las posibles teorías comenzaron a circular. Algunos sugirieron que podría haber una mutación genética extremadamente rara que causara el envejecimiento prematuro del bebé, mientras otros especulaban que quizás había una interacción desconocida entre los genes y el entorno. Es como si este niño hubiera sido atrapado en una especie de ciclo temporal, comentó uno de los neonatólogos, intentando articular un pensamiento que, aunque un poco extraño, pareciera hacer sentido en la confusión general. Pero cada respuesta solo abría la puerta a nuevas preguntas. ¿Podía un pequeño ser humano estar, de algún modo, afectado por una combinación de factores que desafiaban la biología misma? A medida que pasaban las horas, el laberinto de pruebas y análisis se volvía más y más complejo. Las conversaciones se volvieron cada vez más profundas, y los expertos comenzaron a compartir casos históricos de condiciones raras que recordaban, así como el impacto que tuvieron en la medicina. Recuerden el caso del bebé que parecía tener una edad avanzada, algo similar pero sin las características extremas de este, compartió una médica joven, notando cómo traían a la conversación otros casos que habían fascinado a la comunidad médica y al público en general. Finalmente, después de una larga noche de trabajo, los análisis comenzaron a arrojar información, un tipo de displasia congénita extremadamente poco común que podría explicar la apariencia del bebé. Era uno de esos diagnósticos que, aunque raros, habían sido documentados, pero cuya manifestación tan pronunciada en este pequeño podía poner a prueba la comprensión existente de la genética médica. Deberíamos considerar llamar a un consultor en enfermedades raras, afirmó la doctora López, con la esperanza de que una voz experta pudiera iluminar el camino a seguir. El equipo trabajó incansablemente, y cada integrante se convirtió en un engranaje vital en la compleja máquina de diagnóstico. Mientras tanto, el infante permanecía en observación, mostrándose resistente y ejemplar, incluso mientras los médicos luchaban por encontrar un camino claro hacia una respuesta definitiva. A pesar de la sobrecarga de información y el contexto caótico, la determinación para entender esta rara condición seguía creciendo, convirtiéndose en un esfuerzo colectivo que fue palpado por cada miembro del equipo médico. Lentamente, a medida que se buscaban respuestas, la ciencia comenzaba a establecer puentes entre la magia de lo inexplicable y la lógica de lo conocido. Aunque el camino por delante aún era incierto, había un sentido de pertenencia en el conocimiento compartido y un deseo profundo de cuidar y proteger a esa pequeña vida que había cautivado el interés de todos. Las discusiones continuaban, cada teoría exponiéndose a debate, mientras se pasaban noches sin dormir enfocando su energía en la búsqueda de respuestas que podían cambiar no solo las vidas de María y su bebé, sino que podían redefinir los límites de la medicina misma. María se encontraba en un torbellino emocional, sentada en la sala de espera, cuando el doctor Hernández finalmente se acercó a ella con un rostro que intentaba ocultar el peso de la situación. Justo en ese instante, la investigadora de su mente se hizo notar, preguntándose cómo podría existir tanta calma en medio de un caos.
María, comenzó el doctor con voz suave, suave pero firme, necesitamos hablar sobre tu bebé. A pesar de su tono tranquilizador, la madre sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Es grave?, preguntó, casi suplicando una respuesta positiva. Hernández hizo una pausa, considerando sus palabras, lo que estamos viendo es algo muy inusual. Su aspecto sugiere una condición que no hemos encontrado con frecuencia en la medicina. El médico se sentó frente a ella, creando un espacio seguro para que María pudiera procesar la información que iba a recibir. Lo que hemos observado no solo es una apariencia física, sino que estamos enfrentando algo que podría implicar retos significativos en el futuro, continuó. Con cada palabra, el corazón de María se hundía. Los desafíos descritos eran como sombras que oscurecían la belleza de ser madre por primera vez. Tendremos que hacer más pruebas que pueden ser exhaustivas para entender cómo ayudar a tu bebé, agregó Hernández, notando la palidez en su rostro. Es normal sentir miedo, confusión y muchas preguntas en momentos como este. María, atrapada entre el terror y la esperanza, balbuceó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? El doctor se tomó su tiempo para responderle, y luego siguió, María, es doloroso, pero la ciencia requiere respuestas y esta búsqueda a menudo conlleva tiempo. Con el clasicismo de un médico experimentado, compartió con ella que había casos documentados que, a pesar de ser excepcionales, podrían ofrecer un hilo de esperanza. Algunos de estos bebés con características similares han llevado vidas plenas, mencionó, intentando mitigar su ansiedad. Sin embargo, debemos estar preparados para un viaje que podría ser complicado. El nudo en la garganta de María le dificultaba digerir el significado detrás de esas palabras. ¿Qué tipo de vida tendrá mi hijo?, inquirió, su voz un susurro lleno de temor. Esa es una excelente pregunta, respondió el doctor con una sinceridad brutal. En este momento, las pruebas nos ayudarán a determinar no solo sus desafíos físicos, sino también su potencial y capacidades futuras. Sin embargo, lo que decía solo parecía encadenarla a más incertidumbres. La conversación se tornó hacia los cuidados que necesitaría el bebé y cómo el hospital proporcionaría todo el apoyo posible, pero venía con la carga de nuevos términos médicos y sugerencias sobre cómo manejar la situación. Es posible que debas considerar visitas regulares a especialistas y estar preparada para un seguimiento continuo. Esto hacía que la presión sobre María se duplicara. Sus pensamientos confrontaban la dureza de la realidad y sintió que el suelo se desestabilizaba bajo sus pies. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó, sintiendo que cada palabra podría ser un eco de su incapacidad. Hernández sintió que la angustia de María podría apoderarse de ella y le ofreció una mirada fuerte. Tú no estás sola en esto. Hay recursos, apoyo y una comunidad dispuesta a ayudar. Tu fortaleza y amor son los pilares fundamentales que sostendrán a tu hijo. Lo que más importa es tu disposición para luchar por él. María asintió lentamente, mientras en su mente batallaban sentimientos contradictorios de miedo y esperanza. ¿Y su salud? ¿Habrá mejoras? Hernández movió la cabeza en un gesto de comprensión y aclaró que, aunque todo permanecería en investigación, había posibilidades que hasta los especialistas debían explorar y analizar antes de saber exactamente cómo progresarían las cosas. Los procesos son complejos, agregó, tendremos que observar evolución, pero lo más crucial en este momento es asegurarle lo mejor para ayudar a su desarrollo. Cuanto más hablaban, el lenguaje técnico se volvía menos opresivo y comenzó a sentir que, tal vez, existía un camino. Al final de esa conversación, no eran solo palabras lo que el doctor ofrecía, sino un plan y una luz de esperanza que comenzaba a filtrarse, aunque tenue. Queremos garantizar que tu hijo reciba la mejor atención y amor posible, terminó Hernández con un tono de empatía, consultando su mirada para ver si podía vislumbrar algo más allá del dolor. María salió de esa conversación con más preguntas que respuestas, pero también con un rayo de claridad ante el yugo de emociones que la había mantenido atada. Mientras un torrente de decisiones se armaban en su mente, un pensamiento nuevo surgía. Estaba dispuesta a luchar por su pequeño, sin importar lo que el futuro les deparara. La condición médica del bebé, que había dejado atónito a todo el equipo, es conocida como síndrome de progeria o progeria de Hutchinson-Gilford.
Esta rara enfermedad genética provoca un envejecimiento prematuro en los niños, permitiendo que, a una edad tan temprana, presenten características físicas que normalmente se asocian a personas de edad avanzada. Se estima que la progeria afecta a aproximadamente 1 de cada 4 millones de recién nacidos, lo que significa que es una afección extremadamente poco común. Sin embargo, esos números no ayudaban a calmar el nerviosismo del equipo médico. Cada uno estaba consciente de que se estaban enfrentando a un caso único y desafiante. La progeria es causada por una mutación en el gen LMNA, que juega un papel vital en la estabilidad de la envoltura nuclear de las células. Cuando esta mutación ocurre, como resultado de un error durante la reproducción celular, puede dar lugar a la producción de una proteína anómala que afecta la capacidad de la célula para dividirse y funcionar adecuadamente. Los niños con este síndrome presentan síntomas que abarcan desde un crecimiento deficiente hasta la pérdida de cabello y arrugas severas en su piel, que es lo que el equipo se había encontrado al examinar al pequeño. Además, muchos de estos síntomas no se presentan de inmediato, lo que se traduce en un diagnóstico tardío, complicando aún más su manejo a lo largo de la vida. Entre los signos más evidentes de la progeria se encuentran el aspecto envejecido de la piel, con arrugas y un tono grisáceo, las extremidades delgadas y una pérdida de grasa subcutánea. El corazón puede verse afectado debido a la aparición temprana de problemas cardiovasculares. De hecho, muchos niños que padecen esta enfermedad desarrollan enfermedades cardíacas en etapas avanzadas de su infancia. Estos pequeños a menudo se quedan cortos en estatura y peso en comparación con sus pares, lo que genera continuamente la necesidad de ajustes médicos y seguimiento especializado a lo largo de su vida. Además, el síndrome de progeria no solo afecta la apariencia física, sino que también conlleva diversas complicaciones médicas que pueden ser extremadamente graves. El riesgo de desarrollos ortopédicos, problemas dentales y hasta dificultades en la audición son comunes. Así, el bebé que había causado tanta sorpresa no solo era un ejemplo de una rara anomalía física, sino que también presentaba a los médicos un desafío significativo en términos de tratamiento y calidad de vida. Dentro del propio equipo médico, había una mezcla de emoción y preocupación al confirmar que el pequeño estaba en este espectro extremadamente raro. Esto condujo a un intenso escrutinio de toda la información que se podía reunir, para dar seguimiento no solo a su salud inmediata sino también a su desarrollo a lo largo del tiempo. La genética y la pediatría se unirían para formar un camino de exploración que iría más allá de lo que alguna vez pensaron que podrían enfrentar en sus vidas profesionales. Los especialistas comenzaron a considerar los enfoques de tratamiento más pertinentes. Aunque actualmente no existe una cura para la progeria, los cuidados paliativos y la medicación para manejar los síntomas son esenciales. A menudo, se basa en un enfoque multidisciplinario que podría incluir desde el apoyo nutricional hasta la fisioterapia, lo cual nos lleva a repensar cómo se debería cuidar a este pequeño en el futuro. Los médicos también necesitaban planificar las evaluaciones periódicas que permitirían monitorear su salud a largo plazo, mientras que al mismo tiempo se mantenían en búsqueda de estudios de investigación que arrojaran nuevos tratamientos. La rareza de esta condición también despertó interés en la comunidad científica, siendo que cada caso representa una oportunidad única para el estudio de los procesos de envejecimiento. Los expertos en genética comenzaron a contemplar cómo los hallazgos de este caso particular podrían llevar a nuevos descubrimientos y avances en el tratamiento de otros trastornos que afecten la estructura celular. En consecuencia, a medida que el diagnóstico se consolidaba, era evidente que este pequeño, a pesar de su situación desconcertante, podría contribuir a un conocimiento médico que podría mejorar vidas en el futuro. La noticia del sorprendente nacimiento del bebé de 80 años no tardó en propagarse por las redes sociales y los medios de comunicación, provocando reacciones dispares que abarcaban desde la simpatía y el apoyo hasta el escepticismo y la curiosidad. El hashtag #BebéAnciano comenzó a hacer tendencia en Twitter, atrayendo a miles de usuarios que se agrupaban para compartir teorías y opiniones sobre lo que podría estar sucediendo. Esto es un milagro, tuiteó una influencer de salud, quien se dedicó a resaltar la importancia de cada vida, mientras otro usuario cuestionaba si el evento no sería un experimento social encubierto. Las reacciones eran por demás variadas, pero lo que predominaba era la maravilla y la empatía hacia la madre, María.
Los noticieros comenzaron a cubrir el evento de manera intensiva, con reportajes que abordaban tanto el aspecto médico como el humano de la historia. En un giro inesperado, varios médicos reconocidos en el campo de la genética y la pediatría se pronunciaron al respecto, ofreciendo su apoyo a la familia y reconociendo la magnitud del caso. El doctor Juan Méndez, un conocido especialista en enfermedades raras, apareció en múltiples entrevistas y afirmó que este caso no solo abriría un nuevo capítulo en la medicina, sino que también podría contribuir al entendimiento de los procesos de envejecimiento en la genética humana. En situaciones como esta, cada estudio y cada análisis cuentan, expresó durante una de sus apariciones en televisión. La comunidad científica estaba viva de interés, ya que sabían que un caso tan excepcional podría llevar a descubrimientos imprevistos en el campo del estudio de las mutaciones. Además, muchos artistas y figuras del espectáculo se expresaron, mostrando su apoyo a María y su bebé. La actriz y activista Paulina Gómez, conocida por su trabajo en temas de salud y bienestar, publicó una conmovedora carta en su cuenta de Instagram, donde manifestaba: "Es un recordatorio poderoso de que cada vida importa y trae consigo una historia única. Estamos con ustedes en este viaje". Mensajes de comprensión y amor comenzaron a inundar las redes, a la par de las críticas de aquellos que consideraban la atención mediática como un acto de sensacionalismo. No deben convertir a este bebé en un espectáculo, argumentaba un comentarista en un canal de noticias, resaltando la importancia de tratar a la familia con dignidad y respeto en medio del revuelo. A medida que el caso ganaba notoriedad, también fueron surgiendo grupos en línea que se dedicaban a difundir información sobre la progeria, creando conciencia sobre el síndrome y las realidades que enfrentan aquellos que viven con esta condición. Es crucial hablar sobre estas enfermedades, compartió una activista en un video en vivo, llamando a la comunidad a apoyar a esta familia y educarse sobre la salud en general. Las redes sociales, siendo un espejo de la sociedad, mostraron un entramado de emociones, donde personas compartían experiencias, preocupaciones y esperanzas en medio del enigma que había plagado el nacimiento de un niño que parecía haber llegado de otra época. El diálogo se expandió rápidamente más allá de las fronteras del hospital, convirtiéndose en un importante tema de discusión sobre la condición humana y la resiliencia frente a los desafíos de la vida, mientras los seguidores del fenómeno se unían para contribuir con sus pensamientos sobre el papel que aún quedaba por jugar en la narrativa. A medida que la atención mediática se intensificó, el equipo médico comenzó a sentarse con María para esbozar un plan detallado sobre el futuro de su bebé. Este plan se centraba en asegurar su bienestar, teniendo en cuenta las particularidades de su condición. María, comenzó la doctora López con una voz llena de empatía, debemos prepararnos para una serie de tratamientos y seguimientos que serán cruciales para el desarrollo de tu bebé. La progeria requería un enfoque multidisciplinario que incluiría médicos de diversas especialidades, pediatras, genetistas, nutriólogos y, eventualmente, terapeutas físicos. Esta combinación de expertos se encargaría de monitorear cada aspecto de la salud del pequeño, garantizando que estuviera recibiendo la atención adecuada para manejar los síntomas y las complicaciones que podrían surgir. El primer paso sería asegurarse de que el bebé tuviera un régimen nutricional diseñado específicamente para él. Muchos bebés con progeria carecen de la grasa subcutánea típica, lo que significa que requerirían una dieta alta en calorías y nutrientes para ayudar a su crecimiento. Trabajaremos con un nutricionista para desarrollar un plan que incluya alimentos ricos en grasas saludables y proteínas, comentó una enfermera, abriendo un compendio de recetas y recomendaciones para que María comenzara a conocer. Además, se discutirían suplementos vitamínicos que podrían ser vitales en el desarrollo general del bebé y su bienestar a largo plazo. Mientras el equipo médico planteaba los tratamientos que se llevarían a cabo, no se omitió la posibilidad de que el pequeño enfrentara diversos desafíos. Era esencial preparar a María y a su familia para estos obstáculos. Es probable que necesitemos realizar exámenes periódicos del corazón y de otros órganos vitales, añadió el doctor Hernández, enfatizando la importancia de los chequeos regulares. A medida que el bebé creciera, también podría enfrentarse a problemas ortopédicos, por lo que la intervención temprana y la fisioterapia serían cruciales para ayudarlo a desarrollar fuerza y movilidad. Estas sesiones podrían comenzar desde una edad muy temprana, garantizando que el niño tuviera un entorno propicio para su desarrollo físico.
El equipo también abordó los temas emocionales y psicológicos que podrían surgir. Necesitaremos contar con apoyo psicológico para ti y tu familia, dijo la doctora López, reconociendo que el camino que les esperaba podría ser emocionalmente agotador. Apoyos terapéuticos, grupos de apoyo y redes comunitarias serían vitales para la salud mental y el fortalecimiento familiar. No solo se trata de cuidar de tu bebé, sino también de ti, agregó, señalando que el bienestar de María era igual de importante en este proceso. Consciente de la atención mediática, el equipo también sugirió formas de proteger la privacidad de su familia mientras permitían la divulgación necesaria sobre su estado. Debemos establecer límites claros en cuanto a las entrevistas y su exposición pública, dijo el doctor. María se sintió agradecida por el apoyo que el equipo le ofrecía y frunció el ceño al pensar en cómo podrían manejar la mezcla de la situación personal y el interés público. Prepararse para el futuro significaba también estar lista para el tipo de implicaciones financieras que podrían surgir. Es probable que el costo del tratamiento y de las terapias no cubriera totalmente el seguro médico, por lo que comenzaron a discutir la posibilidad de recaudar fondos a través de campañas de concienciación. Esto podría no solo ayudar a cubrir los gastos de tu bebé, sino también generar conciencia sobre la progeria y ayudar a otros en condiciones similares, propuso un asistente social, abriendo un nuevo espacio de oportunidades para la familia. Mientras se abriera este nuevo capítulo de su vida, el camino por delante sería sin duda complicado, pero con un plan claro y apoyo especializado, la familia comenzaría a orientar sus esfuerzos hacia el bienestar de su pequeño, sabiendo que no estaban solos en este proceso. A lo largo de la historia, han surgido casos de personas cuya apariencia desafiaba las normas de la biología y lo que se considera normal. Uno de los casos más notorios es el del famoso niño de cristal, un pequeño que padecía una enfermedad extremadamente rara conocida como osteogénesis imperfecta, una afección que afecta la producción de colágeno y provoca una fragilidad extrema en los huesos. Aunque el niño de cristal no mostraba las características del envejecimiento prematuro, su cuerpo era vulnerable y presentaba una apariencia que sorprendía a quienes lo conocían. Estos casos nos enseñan que la genética puede jugar un papel increíblemente variado en el desarrollo humano, y que a veces la naturaleza se manifiesta de formas que van más allá de nuestra comprensión habitual. Además, el caso del bebé con progeria se puede comparar con la vida de alguien como John Stanley, quien se convirtió en una figura de interés público tras ser diagnosticada con ectopia lentis, una condición que afecta los ojos y que la hizo parecer mayor en comparación a sus compañeros de clase. Estos ejemplos, aunque diferentes en sus manifestaciones, comparten la característica común de poner de relieve cómo la medicina y la sociedad reaccionan ante anomalías que, en apariencia, desatan preguntas sobre lo que significa ser humano. Las estadísticas muestran que, aunque la progeria es una condición rarísima, con una incidencia de 1 en 4 millones, no es la única enfermedad que provoca efectos tan drásticos y visibles en la infancia. Hay estudios que sugieren que el 3% de los recién nacidos presentarán algún tipo de anomalía congénita al nacer. Esta cifra presenta una realidad significativa. El nacimiento de un bebé con condiciones poco comunes es una experiencia que ocurre con más frecuencia de lo que podríamos pensar, aunque cada uno de esos casos aporta su propia historia y contexto particular. Otro fenómeno que merece la pena mencionar es el caso de los supercentenarios, personas que alcanzan los 110 años o más y que a menudo muestran características de salud excepcionales en comparación con la media de la población. Aunque no se trata de un caso de enfermedad, estos supercentenarios también desafían las expectativas y nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza del envejecimiento, el impacto del estilo de vida en la longevidad y cómo la genética puede influir en la vida de las personas de maneras sorprendentes y complejas. Al observar las semejanzas y diferencias entre estas condiciones, erosionamos las barreras entre lo que consideramos normal y anormal. Cada historia tiene su particularidad, sin embargo, todas estando interrelacionadas por el vasto dominio de la genética y la incapacidad de nuestra ciencia actual de comprender por completo el genoma humano y sus complejidades. De hecho, con el avance de la investigación en genética, es posible que podamos entender mejor no solo los desafíos asociados con la progeria, sino también otros trastornos raros que afectan a los niños en el mundo. Este estudio no solo es esencial desde una perspectiva médica, sino que también plantea importantes preguntas éticas y sociales sobre cómo tratamos a quienes son diferentes.
La comprensión y la aceptación de que esas condiciones, aunque raras, son parte inherente del espectro de la existencia humana, nos permitirá avanzar no solo en el ámbito de la medicina, sino también en nuestra humanidad. Es fundamental reconocer la diversidad y ofrecer la mayor comprensión y apoyo a quienes enfrentan estos desafíos desde sus primeros días, permitiéndoles florecer en un entorno de amor y respeto, como cualquier otro niño, como el pequeño que nació con la apariencia de un anciano. A medida que esta asombrosa historia llega a su fin, es crucial reflexionar sobre los momentos que marcan la vida de María y su bebé, el pequeño que nació con la apariencia de un anciano. Desde su milagroso nacimiento, los médicos, la familia y la comunidad se unieron en un esfuerzo colectivo para comprender y ayudar a un niño que desafía todas las probabilidades. Esta narrativa no solo se centra en las dificultades y el miedo, sino también en la inquebrantable fuerza que la familia ha mostrado ante lo desconocido. A través de cada diagnóstico, cada prueba y cada momento de incertidumbre, resalta la brillante luz de la esperanza y el amor incondicional de una madre dispuesta a luchar por su hijo en un mundo que a menudo puede parecer implacable. Los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado esta historia, despertando empatía y curiosidad entre miles de personas. La progeria, una condición que parecía incomprensible, ahora se convierte en un símbolo de resiliencia y perseverancia. Este viaje ha iluminado las realidades invisibles que enfrentan aquellos que viven con trastornos raros y ha demostrado la importancia de la comunidad y el apoyo. La unión de la ciencia y la humanidad resuena fuertemente mientras nos enfrentamos a cuestiones de salud, aceptación y amor. Cada consulta médica y cada nuevo descubrimiento han acercado a María y su familia un paso más hacia un futuro donde el amor se convierte en el faro que guía a cada uno a través del mar de incertidumbres. Por lo tanto, al cerrar esta narrativa cautivadora, recordemos no solo la historia del pequeño, sino la lección poderosa que nos deja: la vida está llena de sorpresas y, aunque el camino sea complicado, siempre hay razones para aferrarse a la esperanza y la fortaleza. Si esta historia tocó tu corazón y deseas que algo bueno te ocurra pronto, dale like al video y acompáñanos en esta travesía impactante hacia la comprensión y el apoyo.